Estamos aquí en Joinville y vamos a conocer algunos casos muy interesantes. Después de la cortinilla, estamos aquí con César Gómez. Acabamos de participar en el podcast Opodecim, ¿verdad? Y conocí a César. Él me estaba contando sobre un avistamiento, incluso una grabación que hizo de un objeto luminoso aquí en Joinville. Cuéntanos cómo fue eso, cuándo sucedió. Entonces, en realidad estábamos viendo la tele ahí en casa, en la sala. De repente mi esposa vio a Tati y preguntó, César, ¿qué es eso afuera? Yo miré y cuando vi por la ventana pensé que era un dron, ¿verdad? Cuando lo vi fue muy rápido, ni pensé en grabar. Solo después empecé y ahí puedes ver el video. Me pareció extraño porque estaba muy alto para ser un dron y muy bajo para ser un satélite, ¿verdad? Entonces me pareció raro. Ahí cuando empecé a grabar logré captar una imagen. Cuando acercas, amplías la imagen, ves que no es algo normal, no es un avión, no es un helicóptero. Y la imagen empiezas a verla girando. ¿Y el color de ese objeto cuál era? Tenía Un color así es blanco, ¿no? Un color medio azulado, claro. Y alrededor tenía un círculo, parecía que estaba girando así. ¿Eso fue qué día, qué fecha? Fue más o menos, fue al principio, fue a finales del año pasado, más o menos a finales del año pasado, de noviembre a diciembre. 2024 entonces. Eso. Entonces guardé esa imagen, la tengo guardada hasta hoy. Me perdí un poco, creo que es al final que él hace un movimiento extraño, pero él venía, se detuvo. Así que no era un satélite, pero por la altura como yo, no era helicóptero, no era avión y tampoco tenía esa luz de señalización de los aviones, ¿verdad? Que tienen esas que están parpadeando. Entonces lo grabé y filmé así durante una hora para mostrárselo a alguien. Y luego después de que aparecí, ¿Nosotros? ¿Fue la primera vez que viste algo así o ya habías visto algo antes? no, ya había visto otra situación parecida aquí en Joinville también. Yo estaba regresando al trabajo de día, aquí cerca, en la avenida, en la orilla del río, ahí. Fue muy rápido, fue un vistazo, un objeto extraño, algo plateado en el aire así. Solo fueron segundos, cuando miré, ya había desaparecido. Eso fue de día. Eso fue de día. También grabé otra situación, pero perdí la grabación. Pero creo que eso ya fue cuando estaba oscureciendo. Pero Joinville ya tiene un historial de otros avistamientos. No es la primera vez. Entonces eso es todo. Ahora vamos a conocer otros casos. Estamos aquí con Anderson Felipe Antunes. Él es suscriptor de nuestro canal, ¿verdad? Vinimos a Joinville y nos encontramos aquí en el podcast también. Y él ya ha filmado y fotografiado algunos objetos extraños aquí en Joinville. Cuéntanos cómo fueron esas historias. Entonces, Edison Boaventura, esos avistamientos que tuve fueron durante diciembre, específicamente el día 16. Incluso subí las imágenes en nuestro grupo, ¿verdad? Y así fueron varios objetos en realidad, ¿verdad? Fueron dos luces así como aparecían en el horizonte, ¿ok? Y en sincronía. Así al mismo tiempo, una aparecía arriba, luego pasaba un cierto periodo y aparecía la otra, y así sucesivamente varias veces y en diferentes posiciones, ¿verdad? Yo suelo consultar siempre las rutas de avión para descartar cualquier tipo de imposibilidad ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Y lo más interesante fue que en ese periodo tomé una foto, está en nuestro grupo amigo, de una bola naranja entre las blancas, ¿verdad? No destaca mucho entre las blancas, pero esa naranja sí, y él fue la chispa. En vivo, ¿cómo se veía eso? ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, fue algo atípico, ¿no? Sabemos que en el avión, porque yo sigo mucho eso, ¿sabes? Yo sé diferenciar bien, incluso por algunos videos tuyos, ¿no? Entonces conoces las rutas también, ¿no? Conozco. Rutas, yo siempre las consulto ahí. Pensé que era eso, pero no, vi que sí pasaron aviones, ¿ok? Entonces fue algo definitivamente anormal, ¿ok? Así que, la manera en que se comportaba con certeza era un objeto inteligente, ¿cierto? Y la ruta que hacía no era una ruta físicamente posible para nuestra aviación, ¿verdad? Él hacía varios zigzags y tomé unas fotos movidas en ese momento, pero así fue. Fue bastante intenso, sí. Te quedaste Emocionado, ¿verdad? Me emocioné mucho, ¿verdad? Soy un amante de la ufología, ¿cierto? Ese fue uno de los casos que más me marcó, tanto que lo publiqué, pues era de madrugada, me quedé publicando ahí en el grupo, estaba muy emocionado, así en el momento, ¿verdad? Sí, lo vimos en el grupo cuando él publicó todo. Es muy interesante. Y pues como ya veníamos para acá, nos pusimos en contacto y dijimos,
ve allá, mira el podcast y luego platicamos un rato. Tú ya me cuentas directo. Entonces, Anderson, gracias por ese testimonio, ¿no? De los casos y todo eso. Vamos a mostrarte las imágenes. Y ahora voy a hablar con Joel, ¿vale? Joel es uno de los presentadores, anfitriones aquí de Podesim, y parece que él también ya vio algo en Joinville. Vamos a conocer esa historia. Estamos aquí con Joel Naufal, que es de Podesim aquí en Joinville. Él es uno de los anfitriones. Él nos va a contar ahora un avistamiento que tuvo cuando era pequeñito aquí en la ciudad y vio algo relacionado con el fenómeno de los ovnis, esas luces. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Yo en realidad estaba haciendo un curso técnico, ¿no? Y la escuela donde tomaba el curso estaba bastante lejos de mi casa. Y Sanoto, y hubo un día que falté y aproveché, salí de noche del curso y me fui caminando. Caminé solo cerca de 1 kilómetro desde mi casa hasta la de un amigo que estudiaba conmigo. Y empecé a notar que había una estrella, solo que era más grande que las demás. Yo dije, debe ser alguna estrella, ¿no? La estrella de la mañana, algo así. Pero empecé a caminar y vi que las estrellas me seguían, yo caminando a lo lejos, y aquí se quedaba atrás. Era claro que el objeto estaba muy cerca, ¿sabes? Y cuando ya casi llegaba a la casa del chico, la estrella aceleró de una manera imposible de acelerar y desapareció. Algo muy inexplicable, porque por la distancia su velocidad era como de 5,000 kilómetros por hora. Corrió, se detuvo y desapareció. ¿En qué década fue eso? Fue en la década de los 80, incluso estábamos platicando, ¿no? Que creo que hubo muchas apariciones en la década de los 80, ¿verdad? Hubo muchas cosas al principio, ¿no? De la década de los 80, por ahí. Sí, fue por el 82 u 80. 82, sí, como en el 82. Fue un año en el que tuvimos 3 oleadas ufológicas, incluso algunas con casos que ocurrieron en Santa Catarina, Paraná, ¿verdad? Incluso está ese caso de Daniela Zulay, ¿verdad? Del grupo de Lambi, que también vio en Santa Catarina, ¿no? En esa región. Entonces, es interesante. Ahora me gustaría saber de ti, por ejemplo, en tu opinión, ¿no? Tú solo tuviste ese avistamiento. Sí es, pero en tu opinión, ¿qué serían ellos? ¿Qué serían ellos? En mi opinión, yo creo que creo que criaturas más evolucionadas, ¿no? Y buscando, creo, hacer investigación biológica, no sé, no tengo idea, ¿no? En teoría, si fuera por la física, ¿no? La única manera de que una criatura así llegara a la Tierra sería a través del pliegue, ¿no? Porque a la velocidad de la luz, la primera estrella, que sería Alpha Centauri, tarda 4 años. Luz, ¿no? Si pudiéramos llegar a la velocidad de la luz, nos tomaría 4 años ir y 4 años regresar. Sí, y yo creo que son seres que vienen de constelaciones más distantes, ¿no? Que Alpha Centauri, pero Ahí sería quizá como un portal o dimensión diferente. Sí, o un portal o velocidad de curvatura como existe, que existe en la física misma, ¿no? Que él llega del llamado agujero de gusano, como le dicen, ¿no? Sí, ellos hacen un camino inverso, que en teoría la distancia se vuelve menor, pero no, yo creo que es eso. entonces eso es todo. Joinville también está en la ruta de los ovnis y hay un cerro aquí que es un cerro muy interesante, que es el Montecristo, donde la gente también comenta que ve unas luces y todo eso. Vamos a volver aquí a la ciudad en otra ocasión para investigar más casos, porque seguramente hay muchas cosas aquí en esta región. Así que sigue con nosotros apoyándonos. Hasta el próximo programa podcast en vivo con Edison Boaventura. Gracias, Juan, gracias. Un abrazo, gracias.